Hola, bienvenidos a este nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy ya te voy a comentar acerca de la experiencia que tuvimos con mi papá con coronavirus. Gracias a Dios ya se está recuperando. Y pues bueno, te voy a comentar un poquito de cómo lo vivimos, ¿no? Bueno, mi papá es un hombre que pues no tiene ninguna otra patología, no tiene otra enfermedad, no tiene diabetes, no tiene presión alta, en fin, ¿no? Podemos decirlo que era un hombre sano. Y bueno, a él pues se contagió de coronavirus. Él empezó a tener síntomas de COVID, un dolor de espalda muy fuerte, por las noches temperaturas mayores de 38.5, ligera tos seca, también presentó escalofríos. A medida que pasaban los días, esa semana prácticamente perdió lo que es el gusto, perdió el olfato, perdió el apetito, ¿no? Entonces, muchos síntomas que empezó a presentar. Bien, a él la dificultad respiratoria fue casi al final de la semana, donde fue más acentuado, por así decirlo. Ese día que nosotros pudimos verlo, al saturarle, este aparato es muy bueno porque te ayuda a medir la oxigenación de su cuerpo, que lo ideal es que sea arriba de 90, y también te ayuda a medir la frecuencia cardíaca. Pero en ese momento pues lo que nos importaba más era fue la saturación, ¿no? Y de él pues estaba 84, entonces ahí ya nos dimos cuenta que pues había algo estaba pasando en el pulmón, ¿no? Había un daño pulmonar. Al día siguiente, gracias a Dios, a un médico nosotros pudimos realizarle una radiografía de tórax, porque lamentablemente todo está lleno de hospitales, no hay cómo poder consultar sobre pacientes. Si están muchos casos de coronavirus, entonces todos están saturados, ¿no? Pero pudimos hacer la radiografía de tórax, donde se veía infiltrados en más de la mitad de su pulmón de ambos lados. Ella tenía una ligera disnea de esfuerzo. El reposo todavía no era notorio, no había todavía, pero sí el esfuerzo ya se notaba, la disnea, la agitación. Entonces empezamos a medicar los medicamentos con antibióticos, porque sabemos que el COVID baja las defensas hasta abajo, ¿no? Podemos decirlo. Por tanto, el paciente es más susceptible a que tenga más infecciones y por tanto el daño pulmonar sea mucho más rapidito. Por eso en una semana ya, al ver una placa de tórax con hartos infiltrados, pues te hace sospechar prácticamente de coronavirus, ¿no? Porque es tan rápido lo que produce y demás, ¿no? Y luego iniciamos con los corticoides, que pues gracias a Dios ha habido una gran evidencia. Los anticoagulantes, el coronavirus produce una coagulación que puede ser un motivo de que puede provocar la muerte del paciente. Entonces es muy importante que el paciente reciba un anticoagulante, ¿no? En este caso nosotros con mi papá usamos enoxaparina. Ya posteriormente, al segundo día, al tercer día de tratamiento, segundo día exactamente, la saturación de mi papá empezó un poquito más a disminuir. Él se veía más agitado, ya tenía disnea en reposo, él estaba ahí en la cama y estaba agitado. Decidimos comprar oxígeno, ¿no? Le pusimos oxígeno y pues saturaba casi lo mismo. Y en la noche fue cuando más mal se puso. Le pusimos oxígeno y pues la saturación bajaba. No subía, bajaba. Usamos oxígeno por mascarilla y bajaba. Fue ahí cuando más nos asustamos, la saturación seguía bajando. Y bueno, fue un momento muy durito, muy fuerte. Y nos llamó un doctor, muy buena persona, que nos recomendó usar el salbutamol. Teníamos el salbutamol, que pues es un broncodilatador, vale decir, es que te permite abrir los pulmoncitos, por así decirlo, ¿no? En este caso los bronquios, para que ingrese el aire al pulmón, ¿no? Entonces, lo que el coronavirus produce es un pequeño colapso, por así de los pulmones. Entonces el salbutamol te ayuda a abrir. Usamos
el salbutamol en aerosol. No teníamos todavía para ese entonces la aerocámara. Usábamos por solo así, sin la aerocámara. Y pues él nos decía algo muy importante, ¿no? Que si bien el salbutamol produce una taquicardia, cuando se usa muchas veces, sí, evidentemente, pero en el coronavirus la gente muere por falta de aire. Entonces lo que pasa a ser primordial en el coronavirus es el pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente se va a morir si no tiene aire. Entonces hay que hacer al pulmón, con el poco espacio que tiene, que se oxigene. Con el poco espacio que tiene, hacer, bueno, usamos en este caso el salbutamol, porque en ese momento mi papá ya se estaba poniendo la coloración de la piel azul, ¿no? Muy mal, muy agitado, ya no estaba muy consciente él. Entonces empezamos a usar el salbutamol varias veces. Yo usé unas 10 o más veces, no estoy consciente, pero usé muchas veces. Y a medida que íbamos usando, pues me di cuenta que mi papá mejoraba. Si bien la saturación que de él bajó menor de 78, menos de eso, pues logró subir a 84, que era su inicial. O sea, él mantenía saturaciones de 84, ¿no? Obviamente lo ideal es que una persona sature, oxigene masiva de 90, ¿no? Pero bueno, como es un pulmón dañado, no podemos esperar que el pulmón sature bueno. ¿Por qué? Porque hay un daño pulmonar, ¿no? Entonces, mi papá saturaba usando esto varias veces, saturó 84, 83, pero él estaba tranquilo, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que el coronavirus provoca desaturaciones, o sea, puede tener baja saturación, pero puede estar tranquilo, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con mi papá. Usamos varias veces, él se tranquilizó, el color de la piel regresó, estaba más tranquilo. Entonces, y pues seguíamos con los mismos tratamientos, ¿no? Al día siguiente y demás, cada vez que a él le faltaba aire, usábamos el salbutamol, 2 disparos, listo. Y pues cuando ya teníamos la aerocámara, pues simplemente lo conectábamos y pues igual hacíamos 2 disparos cuando a él le faltaba aire. Usar la aerocámara es mucho mejor debido a que pues el medicamento ingresa prácticamente mejor que si usas simplemente el aerosol, pues haces que solo ingrese al estómago, ¿no? Entonces, o pueda ingresar al estómago, ¿no? Entonces, con la aerocámara, pues ingresa mucho mejor hacia la vía aérea, ¿no? Hacia el pulmón. Y bueno, en fin, usando esto, pues ayudó a que mi papá esté más tranquilo y por tanto los medicamentos que son muy importantes, los antibióticos, los corticoides, el anticoagulante y otros medicamentos que usábamos también como la cisteína, pues nos ayudaba a que, mientras esto ayudaba a que el pulmón seguía funcionando con el poquito espacio que tenga, los medicamentos ayudaban a, por así decirlo, a renovar, a limpiar el pulmón, a ayudarlo a regenerarse, como no sé cómo puedo decirlo, a que el daño pulmonar sea menos, ¿sí? Por tanto, a usar las dos formas, usar los dos, de un lado los medicamentos y de otro lado lo que es a través del aerosol, pues nos ha ido bastante, ¿no? La mayoría de la gente muere por esto, por falta de aire, ¿no? Entonces, usando esto no vamos a ayudar mucho al paciente, pero si usamos los dos, tanto los medicamentos por un lado, también es un medicamento, pero voy a poner por el otro lado el aerosol, que es en este caso el salbutamol, pues ha ayudado mucho a mi papá. Ahora mi papá, ya después de varios días de tratamiento, hemos usado antibióticos endovenosos. Y bien, mi papá ahora ya tiene una saturación de 91, pues que es magnífico para nosotros. Él ya no está disnéico, ya incluso en reposo, perdón, ya incluso al caminar ya no presenta disnea. Pues mucho mejor, el cambio ha sido más rápido, podemos decirlo así. Y bueno, y esto hemos ido disminuyendo el uso porque mi papá ya no presenta dificultad para respirar, entonces ya no lo usamos, ¿sí? Ahora sigue solo con los medicamentos para concluir el tratamiento. Pues ha sido de una gran ayuda, ¿no? Esto les comento
como una experiencia nada más. Quiero recalcar siempre que mi papá no tiene otra patología, no tiene enfermedad cardíaca, no tiene diabetes, no tiene presión alta, ¿sí? Y bueno, nos vemos en un próximo video y pues ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti y pues fuerzas en estos momentos que de repente tú estás con algún familiar con coronavirus, muy difícil la situación, te entiendo perfectamente y bueno, que Dios te bendiga y bueno, te deseo lo mejor y que Dios te bendiga.